Bueno, bienvenidos todos. Esta es una actividad de literatura que organizaron los dos profesores de esta institución. Hay mucha gente conocida acá. Muchas gracias a los alumnos que están, a mi ex alumna del CER y bueno, a todos los que están aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a todo el mundo al tercer Festival Maldonauta. Cuando decimos tercero, está bueno recordar que esto surgió por primera vez en el año 2022. Lo presentamos a un fondo del Instituto Nacional de Letras del MEC. Como son inconscientes, nos aprobaron. Como la inconsciencia se reitera, el año siguiente sucedió lo mismo y este año por tercera vez nos presentamos y obtuvimos la financiación para hacer esto y para poder traer a un grupo de escritores y escritoras locales y venidos de otros departamentos para poder compartir con el querido público y entre ellos también, por supuesto, un montón de conversaciones, charlas, discusiones, etc. Y bueno, la idea es que en este momento estamos inaugurando, vamos a tener 2 mesas hoy, acá en el IFD. Después, posteriormente, en el Museo Mazzoni, a las 19 va a estar la mesa de cierre. Y después viene la gran comida, que es donde sucede la verdad, así que si nos siguen acompañando, van pasando cosas. Y mañana... Claro, está la parte más formal. Está la parte formal, así, estamos bien vestidos bien y todo. Y después, el día de mañana, toda la actividad va a ser en la Fundación Manolo Lima, a partir de las 18:30. Van a ser 2 mesas, 18:30, otra 19:30, y al final va a haber algo que es una instancia en la que puede participar cualquiera que aparezca, que se llama Campo de Mato de Improversación. Campo de Mato de Improversación. Algo que solo él lo sabe decir, claro. pero... Sí, claro. Ahí está. O sea, el que lo dice ya va ganando puntos. Sí. Y la idea es una especie de micrófono libre, pero de producción en el momento de poesía. Es como a quien le interese, que tenga ganas de probarse, de escribir algo, lo puede hacer. Todos quienes estén ahí lo van a hacer. Me interesa destacar solamente una cosita más para ya callarme la boca. Yo tengo una preguntita, pero dale. Es que este Festival Maldonauta este año lo organizamos más que nada Johanna y yo, sobre todo ella, pero hay un grupo que ha venido organizándolo. En su momento estaba Luis Pereira, anda en algún lugar, debe estar por Está acá en allá. la vuelta, pero va a venir. Se siente su presencia, aunque todavía no haya llegado. Servando, de librería del Espacio Chamangá, que acá nos mandó Sabrina con el puesto, por si quieren adquirir algún libro, y Sebastián Libros Núñez, aparte seleccionados de los autores Sí. que vienen hoy, así que está bueno. sí, y Sebastián Núñez de AMEC, que también ha contribuido a la organización. Lo hicimos básicamente porque teníamos ganas de su principio y después también, y tenemos que reconocer el antecedente de actividades que se organizaron en su momento en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado, donde estaba Pereira, Di Leone, Fonseca, etc. Actividades que después fueron en algún momento mantenidas por el siguiente gobierno, y después eso cambió y bueno, han hecho otras actividades, pero no lo que se llamaba encuentro de escrituras, que siempre está bueno recordarlo porque vino gente de todas partes, pudimos conocer gente y todo eso, que es la tónica en general de estos encuentros. Más allá de escuchar cosas interesantes, también tener el contacto con los autores y entre los autores. Bueno, mi pregunta era sobre esta palabra maldonauta, que capaz que no todos saben lo que significa. Entonces, A ver, el ¿alguien público, escuchó hablar? son maldonautas. Pablo no vale. Sí. Yo me considero maldonauta. Sí. O sea, yo no. Vos no. Yo sería. Claro. Claro, el maldonauta sería una especie de gentilicio. Gentilicios son aquellos adjetivos que designan la procedencia de una persona, que designa a las personas que de alguna manera navegamos por Maldonado, muchas veces vinculadas al ámbito de la cultura, generalmente, evidentemente. Creo yo que inventada por Gabriel de Leone. Habría que rastrearla. Habría que rastrearlo. Habría que rastrearla. El sufijo nauta sería algo así como navegante, como astronauta o argonauta, exacto, cosmonauta. Y bueno, estaríamos los maldonautas que navegamos más o menos por Maldonado, porque Maldonado es un lugar que nos hace movernos. Nos vamos mudando, vamos cambiando de bar en bar y todo eso, acá no se puede decir.
cosas De SERP a IFD. SERP a IFD, del IFD después al Masoni, del Masoni al Manolo y así nos vamos moviendo. Maldonado es como es un mar movido, digamos, y junto está al lado del mar, así que por ahí viene. Muy bien, bueno, Gracias y vamos Gracias a comenzar Estela. la primera gracias a mesa. ustedes. Y en la primera mesa me toca estar a mí y vamos a convocar dándole la bienvenida a la gente de literatura que viene apareciendo, a Pablo Silva Olazábal, a Alejandro Rodríguez Juez y a Marcelo Damonte, que van a ser quienes compartan con ustedes a partir de estos minutos. Sí, se puede aplaudir, se puede aplaudir. Aplaudan, por favor. Se necesitan aplaudidores hoy. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la primera mesa del Festival Maldonauta, que fue bautizada, y tengo que reconocerlo acá, que cuando aparezcan palabras raras fui yo, que me aburro, invento palabras, fue bautizada como payatorio sobre géneros literarios. Y tenemos en la mesa a tres exponentes de diferentes géneros literarios, o por lo menos vertientes de lo que puede ser lo literario, cosa que podremos discutir y conversar, que son, por si no lo conocen, Pablo Silva Olazábal, que es, además de escritor, es periodista cultural, tiene un programa La Máquina de Pensar, Radio Cultura en este momento, antes de Radio Uruguay, ha publicado diversos libros de narrativa, ha trabajado como periodista en otras cosas. Habrá más cosas que no voy a contar, voy a ser breve para no molestar. Marcelo Damonte es escritor, es docente, ya lo conocen, es docente acá en el CERP del Este y tiene alguna trayectoria también, vinculada sobre todo a la ciencia ficción. Incluso el año pasado organizaste un encuentro sobre... En 2022. ¿No fue el año pasado? ¿El año pasado? El año pasado. Para mí fue el año pasado. El año pasado. Sí, que estaba ahí. Bueno, El año anterior, pero fue el año pasado. la relatividad del tiempo es una de las cuestiones que aborda la ciencia ficción, justamente. Es eso. Capaz que viajaste en el tiempo. Es probable. Es Un abducido. un crononauta. Y Alejandro Rodríguez Juele, en la otra punta, que llega por intermedio de Rodolfo Santulo, que estábamos conversando antes de empezar. Rodolfo es una especie de alma mater que está metido y generando contactos con todo el mundo. Vengo bien recomendado. Bien Sí, recomendado. sí. Alejandro es ilustrador, sobre todo ilustrador, diseñador gráfico y un montón de cosas más, pero sobre todo la nota destacada es lo de ilustrador, también guionista de cómic, historietista. Cosa que para mí o para nosotros cuando estuvimos diseñando estas mesas, porque pensamos antes de hacer esto, nos interesaba justamente hacerlo en un instituto de formación docente y poder tener un diálogo sobre qué es lo que pasa con los géneros literarios, cuáles son sus especificidades, cómo funcionan, especialmente en Uruguay. Conversábamos recién con Alejandro el tema de cómo está el ambiente del cómic. De hecho, si quieren irse a Montevideo en estos días, está Montevideo Cómic sábado y domingo en el Antel Arena. O sea que si van de viaje por Montevideo ya pueden hacerse ese paseo. Y generalmente yo no sé si ustedes habían escuchado hablar del cómic en Uruguay, si lo asocian a la literatura, si no lo asocian a la literatura, cómo se ingresa ahí, cuáles son los exponentes, etc. Así que bueno, me parece que es como una especie de palabras iniciales para presentarlos y para que podamos conversar acerca de esto. Y a Pablo le habíamos designado, no lo dije, o él como mide solamente 1,60 m, lo designamos para hablar sobre microficción. Exacto. Faltaba Seré decir, breve. claro, serás breve. La microficción es un género, bueno, no sé si nombrarlo como un género, ya dirá él si lo podemos nombrar, o un subgénero dentro de lo narrativo que tiene algunas características. E incluso acá le voy a decir desde lo didáctico y desde nuestro trabajo como docente. Circulan en algunos momentos las recomendaciones de la inspección que hay que trabajar con microcuentos. ¿Ah, sí? Sí. Entonces sale el docente de idioma español desesperado a tratar de investigar a ver qué son los microcuentos porque el inspector mandó trabajar con microcuentos.
Yo pienso que sí está bueno trabajar con microcuentos, leer microcuentos porque están buenos, no porque mande la expresión, pero dicho sea en una institución educativa, ¿no? Creo que voy a poner mi primera piedra es levantar la idea del placer en el género como Examen para toda la literatura. Así que no sé cómo empezamos, si quiere, capaz que podemos arrancar por Alejandro, si nos quiere contar cómo es la cuestión del cómic en Uruguay, cómo llegó el cómic, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si hay lo que vos quieras. Bueno, no sé de qué partimos, si de cero o si hay acá. Creo que todo el mundo ha leído historietas de chico, por lo menos hasta cierta edad está como legitimado, y a partir de cierta edad parece como que, bueno, leer historietas ya no es de persona adulta y tiene que pasar a otro tipo de textos donde no tengas la ayuda de los dibujos. Y ese es un concepto que a mí no me gusta nada, y lo peor es que lo escucho mucho de docentes, incluso de docentes de literatura o de idioma español, que dicen: ah, qué bueno la historieta, porque como tienen dibujos es más fácil que lean y es como una entrada a la lectura. Y creo que a nadie le gusta que consideren su género o su medio como una entrada a otra cosa. Yo considero que yo no considero. Hay estudios y hay una consideración en el mundo literario del cómic, la historieta, como un medio, un lenguaje en sí mismo, digamos, dentro del cual además hay distintos géneros. El noveno arte, ¿no? Hay gente que le llega a llamar el noveno arte. Creo que ahí nos ponen un poco la vara un poco alto. No, pero porque el cine es el séptimo arte y el cómic sería el cómic, la historieta es como... ¿Y el octavo? El octavo pasajero, no sé qué. La ciencia ficción. No, el octavo No sé. Es un poco un hermano de nacimiento del cine, porque nació más o menos en la misma época, y comparte lo visual, digamos, o sea, no audiovisual, pero esa mezcla de texto visual y texto verbal. Y bueno, también el origen histórico fue en la prensa, cuando se masificó la prensa en Estados Unidos, en la época de la gran inmigración. Entonces empezaron a poner viñetas con dibujos y pequeños globitos de texto como para hacer más fácil la lectura. En realidad ese concepto existe y es válido. Y además enganchó con una tradición de relatos visuales donde mezclaban imágenes y textos que viene de mucho antes. Y bueno, hay teóricos que dicen que en realidad el lenguaje empezó siendo más visual que simbólico, y después con el tiempo fue decantando en un código acotado de símbolos. Alejandro, ¿me permites un segundo? Ítalo Calvino dice una cosa que puede estar bueno para compartir, que dice que la literatura en el siglo XIX poco a poco se iba llegando a un equilibrio entre imagen, me refiero a imagen literaria, y narración y texto, y que eso, según él, ¿no?, parecía prefigurar como que la sociedad necesitaba cada vez más imagen. Entonces en 1895 nace el cine, en 1890 por ahí nace el cómic, y cuando aparece la imagen, la literatura se retira hacia adentro, hacia la subjetividad, y deja ya... Entonces él pone como el ejemplo de máxima equilibrio a Robert Louis Stevenson entre acción, entre imagen literaria y lo que está. Yo acotaría una cosa a eso que estás diciendo, que tiene que ver con el vínculo ese que estaban hablando de la literatura y el cómic, y que es en realidad hace un poquito antes, porque si no me equivoco en 1870 y poco hay creo que es el primer cómic que se llama El Cuarto de Lautréamont. Yo no me acuerdo, se llama El Cuarto, la habitación. ¿Sí? ¿El nuestro Lautréamont? Lautréamont, el nuestro. ¿El nuestro? ¿Quién va a ser? No, pero 1870. 1870 y algo. Yo no me acuerdo exactamente la fecha. En Uruguay. No, El Cuarto de Lautréamont es un cómic la anécdota es, mi memoria es horrible, Sí, así que vale de que indagar también. Pero es una mujer que va a comprar en Estados Unidos una caja, esas ferias, ¿no? Vale todo, de Estados Unidos, en los jardines, encuentra una caja con discos long play.
Y cuando sacan todos los discos, abajo de todo encuentra un original de un cómic, que es ese, Cuarto de Lotramont, y es de 1870 y algo. Sé que es antes de 1890, eso estoy seguro. No me acuerdo exactamente la fecha, de hecho lo tengo el cómic. En su versión post, ¿no? Digo, pero el cómic concebido como una obra independiente. Sí, es una novela gráfica. Claro, novela gráfica, porque él, por ejemplo, estaba empezando a hablar desde cómo aparecían los periódicos de pronto y en un momento se independizan, ¿no? Es una novela gráfica de una modernidad impresionante, además. Con el diseño, los dibujos. Es toda una historia donde habla también, mete cosas biográficas, donde habría un encuentro eventual entre Lotramont y Rimbaud, ¿no? No, que la novela gráfica ya existía, incluso. 71, 1871. La novela gráfica ya existía, incluso Pinocho fue emitido en novela gráfica unos 20 años antes. El punto está, creo, que tomar The Yellow Kid, que creo que es al que referías vos en The New York Times, es porque, como punto de partida, es porque es cultura de masa. En cambio, creo que Cuarto de Lotramont no es todavía una publicación masificada. Pero es algo que se publicó. Sí. Claro, pero el tiraje, hay que ver el tiraje, ¿no? Porque el cómic surge adscrito al periódico, ¿sí? Que tenía una difusión muy importante hacia finales del siglo XIX. Claro. Perdón, y también está todo enrabado. ¿Por qué tenía una difusión tan grande el periódico? Porque a partir de las últimas décadas, de la segunda mitad del siglo XIX, empieza a haber enseñanza masiva, alfabetización masiva. Empieza por primera vez a ver esto que están haciendo ustedes, que es programas de docentes generales, ¿no? Entre otras cosas, algunos aluden que se empieza la laicidad, ¿no? Se empieza a separar la enseñanza de la enseñanza religiosa. Entonces, al haber enseñanza de alfabetización masiva, la gente pudo leer. Pero la gente que empezaba a leer le gustaba, vamos a decir la verdad, no tenían un gran gusto, y entonces la prensa empezó a ser folletinesca, exagerada, amarillista, sensacionalista, y se vendía mucho porque la gente leía eso. Y Yellow Kid es el que hizo. Flaubert también publicaba en folletines. Claro. Es decir, estaba muy difundido, pero cuando hablamos de el cómic tenemos que pensar en cultura de masa. Claro. Bien. Bueno, y demos un salto a Uruguay entre medio pasó mucha cosa, pasó todo el boom del cómic, por algo usamos la palabra cómic en inglés, en Estados Unidos también hay otros focos de difusión de historietas, en Europa, en Japón, uno de los principales focos de creación de historietas es el Río de la Plata, en Buenos Aires, digamos, pero bueno, nosotros somos como parte de ese foco de grandes autores y de grandes publicaciones. Y en Uruguay, bueno, un poco como todo, hay autores, hay algunos que triunfaron en Argentina, ha habido a lo largo del siglo XX, y más recientemente, digamos que yo como autor de historietas estoy como en una especie de grupo de gente que empezamos a publicar a principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, del siglo XX. Se terminó el siglo XX. No, hay un vórtice temporal acá. Y también con políticas estatales como el Fondo Concursable, que fomentaron la edición de libros de historieta. Para decirlo rápidamente, la historieta empezó como un fenómeno masivo en la prensa popular, después con el tiempo pasó a hacer publicaciones independientes, la revistita de historieta, digamos, que era de 20 y pico de páginas, que salía una vez por semana. Después de eso se armaban recopilaciones que eran como libros. Nosotros llegamos a tener, digamos, Patorucito sería algo así, o Condorito, como de revistas muy livianas, hechas a pocas tintas. Después empezaron a aparecer revistas un poco más pesadas, pero todo lo que es publicaciones periódicas en papel cayó con la crisis del 2001 y en Argentina desaparecieron todas las grandes editoriales que sacaban historietas de
sacaban libros de historietas, revistas de historietas, los más viejos que se acordarán del Tony, de D'Artagnan, de la editorial Columba, después hubo fondos estatales, que ahora no está tan en flor, pero hay ya como una difusión de lo que es escribir, dibujar y publicar historietas entre mucha gente. Obviamente para esto influye muchísimo las redes sociales, la posibilidad de aprender a dibujar con tutoriales online. Digamos que hoy en día el que quiere hacer cómic, que le gusta el lenguaje, tiene muchas herramientas a su alcance, y hay muchos que están empezando a publicar. Todo eso no es que llegue a ser un fenómeno editorial, no llega tal vez al público al que debería llegar. Hay eventos como este que mencionaba Ignacio de Montevideo Comics que difunden un poco esta actividad, pero es parte de una cultura popular que también se vincula con el cosplay, con las redes sociales, con la narrativa en serie, con el cine. Y con el cine. Todo se vincula con el cine. Bueno, claro, porque en realidad la gente diría, no, pero el cómic anda bárbaro, si todas las películas están basadas en cómics. Pero eso no es algo bueno para el cómic, eso será bueno o malo para el cine, habrá que discutirlo. Pero básicamente es porque buscan historias donde pueden, y ahí hay un filón, porque hay décadas de historias de superhéroes, que es la tradición norteamericana, y ahí pueden sacar para armar películas. Pero bueno, también en Europa hay un filón muy grande de autores para adultos, de aventuras también. Hay muchas películas de mainstream que se han basado en cómics europeos. Frank Miller, ¿no? También tenemos el cómic independiente norteamericano, que también ha dado. Frank Miller le dio vuelta al género de superhéroes y hizo una cosa totalmente distinta. Y se metió en el cine también. Y eso fue llevado al cine. También está 300, que es no solo Batman, que es como lo más importante de Frank Miller, pero también está 300, que es una película basada en un cómic. Digamos que, bueno... Sí. Ay, por eso se metió en la campaña electoral. Se metió No, que Andrés Ojeda dice que 300 era su cómic. Sí, Bueno. y este unicornio también. O sea que las consecuencias del cómic se ven en todos los Se ven en nuestra campaña política inclusive. Impresionante. Pero me parece ver algo, ¿no? Hay un tránsito entre algo como muy masivo originalmente, que es como incluso ven como factor la masividad, traído a un Uruguay actual donde viene a ser como todo lo contrario de masivo, ¿no? Y sí, digamos que ahora estamos en el modelo del libro cómic. O sea, el cómic se edita en libro. Novela gráfica, es un concepto que se inventó para darle un poco de prestigio, usando la palabra novela. Pero perdón, una pregunta. ¿El hecho de que sea editado en libro es porque no hay una secuenciación? ¿Que la revista sí la propone, en él continuará? Sí, el modelo revista no existe hoy en día en papel. O sea, El motivo no. entonces lo que queda como edición en papel Es que no hay revista. La caída, yo creo que es eso, la caída del formato folletinesco de la revista, ¿no? Sí, el periódico, así, ¿no? Claro, para semanal. a los efectos de la historieta no es bueno, porque para llegar a publicar tenés que tener 60, 100 páginas de cómic creadas que nadie lo hace, muy poca gente lo hace porque sí, sin tener asegurado algún tipo de plata. No, pero aparte, perdón, Lleva mucho tiempo, lleva un año entero de trabajo. Sí, no, Obviamente, también vivir lleva tiempo. Pero no sé, hay como algo que un historietista no se pone a dibujar si no tiene cierta seguridad de que eso va a ser publicado. no quería agregar que, por ejemplo, Las andanzas de Brad Tepes, que ahora sacó hace un par de años, Sí. son libros que son novela gráfica, pero en realidad adentro solamente hay pequeñas historias que normalmente tenían que salir en revistas. Son Sí, de hecho, historias de salieron 5 páginas, 6 páginas. Las pocas revistas periódicas que existen en Uruguay, Lento, por ejemplo, ha publicado regularmente historietas. Con esas publicaciones periódicas después se puede armar un libro, pero no es un modelo que funcione así fluidamente. De hecho, yo tengo en un cajón un libro entero que salió en episodios de Lento y no publicamos el libro porque no existe como el canal para hacerlo y que no quede después una pila de libros que los tenés en tu casa y no
tenés que hacer. Ese es un tema que capaz que lo podemos discutir. Y me interesa, hay otra cuestión que está que, o sea, vos sos uno de los que está en el... Él es uno de los fundadores de la AUCH, ¿no? Claro. AUCH es la clásica onomatopeya del dolor en las historietas, y acá en Uruguay es la Asociación Uruguaya de Cómic y Historietas. Creadores de historietas. Creadores de historietas, ahí está. Y hay un trabajo que está bien interesante, que son las bandas, ¿cómo que se llaman? Bandas ilustradas, ¿no? Sí, bandas educativas. Bandas educativas. Nosotros hicimos con un socio, con Nicolás Peruso, que es un periodista conocido y que está publicando continuamente, que maneja como dos líneas, la de cómic infantil, de humor, estilo, no quiero nombrarlo, pero parecido a un personaje argentino que es un gato, pero esto es mucho mejor. No lo quiere por mucho otro lado, eso, no. Y por otro lado hace historietas para adultos en formato libro. Y con él hicimos un proyecto que fue la historia uruguaya en historietas, que lo hicimos digital, básicamente está online, se llama Bandas Orientales, se llamaba Bandas Orientales porque era un juego entre la banda oriental y la banda dibujada, que es como el nombre de la historieta en algunos lugares. Y después dijimos, no nos podemos llamar bandas orientales porque todo el mundo piensa que somos de la editorial Banda Oriental. Entonces le pusimos bandas educativas. Y ahí está online. ¿Eso fue con un acuerdo con el Consejo? ¿O lo hicieron por...? Fue un fondo concursable, también creo que... por concursable. Los primeros episodios fue con el Fondo Bicentenario. Arrancó con la época del festejo del Bicentenario en 2011. De hecho está online todo, digo porque si ustedes tienen compañeros que son docentes de historia o están estudiando para ser docentes de historia, está todo el ciclo artiguista en historietas online, que lo pusimos ahí, está ahí todavía, tiene 10 años, pero bueno, para mí sigue vigente. Es una visión, nosotros le llamamos como que vamos por los olvidados, por los secundarios o por los ficticios. O sea, no contamos, el protagonista no es Artigas, sino que es algún personaje secundario de la historia que estaba ahí pero que no se recuerda mucho. También hay personajes de ficción que acompañan la historia, y también hay otros personajes que típicamente no se recuerdan mucho y, no sé, por decir a alguien, hay historietas sobre Melchora Cuenca, sobre Encarnación Benítez, que son los protagonistas de la historia. A través de ellos contamos los hechos de historia. Pero algún día capaz que lo sacamos en papel. Lo que pasa es que nosotros en realidad no queremos, porque ese es otro tema que habría que hablar acá, como el fetichismo del papel. A todos nos encanta el libro en papel, todos lo leemos y etc. Pero en el mundo... Sí, igual esto tiene la ventaja del fácil acceso. Entonces, por ejemplo, alguien... La realidad es esa. O sea, nosotros tenemos muchos más lectores por el hecho de estar online que si tuviéramos que ir por un papel. En una época proliferaban los blogs sobre historietas. No sé si ahora queda alguno. Perdón, quería hacer una pregunta. Blogs. En una época que era muy común en los blogs, en los primeros 2000, ¿no? 2000 y poco, que después como que han desaparecido. Todo el mundo, la gente de la historieta tenía un montón. Yo me acuerdo de leer unos teníamos cuantos. muchos, pero vinieron las grandes corporaciones y ahora todos tenemos Instagram y Facebook. Y no tenemos más blogs. Estamos todos en la resistencia, ¿no? Y los de la ciencia ficción. Deberíamos seguir dándole vida a los blogs. Sí, los blogs. Que vivan los blogs. Marcelo. Una consulta. Sí. Yo cuando era adolescente, joven, así, leía la revista Fierro. Y en esa revista conocí el cómic y me puse a pensar en muchos problemas que creo que me llevaron a la literatura. Y no sé, tengo como una sensación de que yo vivía en un barrio de la costa y por ejemplo llegaban también me acuerdo del túnel de Sábato pintado por, no sé si era Brescia o uno de estos, ¿cuál es el que es el dibujante? Sí, de la dupla, ¿cómo es? Bueno, creo que sí. El túnel de Sábato puede ser de Brescia o puede ser de algún otro dibujante más joven. No sé, por eso digo, viste, como esos autores
y que era algo impresionante, en blanco y negro, con ese dramatismo, ¿no? Ese trazo brutal. Y tengo un poco esa sensación de que era como accesible, por ejemplo, también después yendo a Buenos Aires, ¿no? Que lo comprabas en los kioscos, que era como una forma de llegar a la cultura del cómic, como que la cultura del cómic medio estaba en el ambiente, ¿no? Y después me da la sensación, acá, hoy, ¿no? Que es una cosa como más de tribu, por ejemplo, con el Montevideo Cómic, y además me resulta como muy cara, ¿no? Como que el tema de haberlo pasado capaz que a libro se transforma también en un formato que encarece muchísimo y que dificulta la difusión, ¿no? Pensando un poco en eso, ¿qué piensan ustedes que están en el tema? Porque capaz que de verdad uno tiene la sensación de que creció el público, ¿no? Que hay un público que consume como un montón de cosas vinculadas al mundo del cómic, pero por otro lado como que era un camino de acceso, porque era un lugar desde donde uno empezaba a leer, por ejemplo, donde vos podías a partir de eso interesarte por otras cosas de la cultura. Me parece que esa parte, eso ya no, como que eso desapareció. Seguramente es algo bien de la época, ¿no? De los 80, por ahí, ¿no? O sea, hoy en día en toda la cultura hay una gran fragmentación de los públicos y de los formatos. Sí, las revistas como Fierro, que la gente que la hacía hizo el esfuerzo titánico de mantenerla a flote, tuvo como una reencarnación, Sí. Yo creo que salía con un diario. No, salía con Página 12, no sé. Y terminó también por desaparecer, quedó digital y ahora no sé. Y ahora no existe más. Pero yo veo que hay mucha gente más joven, digo joven uruguayo, ¿no? Capaz que tienen 30 años, que publican, hacen cómic, lo publican en impresión digital, que lo doblan en medio, en fanzine, digamos, Ahí va. y lo venden en eventos presenciales, y ahí, o sea, está vivo el medio, el lenguaje. Después el otro problema para mí no es un problema del cómic, es un problema del mundo editorial. Bueno, nos trasciende. Sí, pero está vivo. Y gente como vos y como yo y como todos los que leímos Fierro, no solo nos impulsó a entrar a otros lenguajes, sino también nos mantuvo dentro de lo que es leer cómic. Que el tema es que no hay disponibilidad, no hay cosas para leer, pero todos creo que nos gustaría tener libros. En Europa hay, y acá no. Sí, perdón. Raimundo en el Mundo y Peter Pan. ¿No te acordás? ¿Lo Peter qué? Pan. Raimundo en el Mundo y Peter Pan. Eran dos viñetas de la Fierro. Sí, allí. No, mi cuento estaba diciendo Laura, se vino a la cabeza el tema del manga, que si bien cumple la misma temática es distinto, pero por ejemplo el manga siempre está acompañado del audiovisual, o sea, el anime, que es como más accesible a todo el mundo, que Claro. pensando en eso. Como Sí. que acá no hay una adaptación, hay pero muy pocas adaptaciones del cómic a lo audiovisual. Eso es verdad, en Japón la industria del cómic, que se llama manga en Japón, y la del anime, o anime, o se lo suben como quieran, están como conectadas, y del cine, y de los juegos, los videojuegos. Eso quiere decir que eso es una industria muy particular como funciona, es muy, como todo en Japón, es muy intensiva de trabajo, es muy picadora de carne, el dibujante vive sentado en su mesa y no está 20 horas por día, y si no cumple con el plazo queda afuera y viene otro. Las historietas que salen unos libros gruesos así en papel muy descartable, que salen esta semana. La historieta que tiene éxito pasa al siguiente formato, que es un libro ya un poquito más con mejor papel, y si tiene éxito pasa a ser un anime, y si tiene éxito capaz que pasa a ser un juego o una película. Y es algo que existe históricamente y se ha mantenido. Acá no hay esa cadena que una. Sí, con otro mercado. Claro, pero es cultural, un poquito más grande. Hay algunos que lo explican porque en la posguerra Japón necesitaba cultura y no tenía medios económicos, entonces
entonces se popularizó el librito barato impreso a una tinta. Es más, la tinta es gris, o sea, vos ves un libro de manga japonés y es papel, parece papel de grasa con tinta gris, porque es para leerlo y tirarlo. Yo no fui a Japón, pero si ves en los basureros del metro está lleno de libros. Y los uruguayos van y los agarran, obviamente. Lo bueno es que se entiende todo, por supuesto. Pero hay gente que tiene como un prejuicio contra el manga. Yo creo que el manga tiene una madurez narrativa buenísima, muy fuerte. Capaz que Alfredo, que es ilustrador y maneja... No, pero vos manejás lo que es la narración visual. Y para mí es muy bueno y ha aportado muchísimo al cómic occidental. Tiene años de tradición, ¿no? La cultura, y aparte se convirtió en una tendencia. A ver, yo decía que acá no hay, pero yo a veces voy a ferias del libro del interior, así, no sé, el año pasado, en la de Paysandú, estaba el oso de esos libros y le dijeron trae manga. Sí. No había nadie comprando, estaba lleno de adolescentes comprando manga, o sea, que consumen, sí, pero compran ese manga. Y también hay muchos que hacen manga en Uruguay. Obviamente sí, está, lo hacen, pero no hay esa escala de mercado también. Pero también pasa que el lector, entre leer un manga uruguayo y leer un manga original, no va por el uruguayo. Claro. Hay un tema con los uruguayos, ¿no? Claro, porque en realidad, o sea, estamos hablando como de géneros, tanto en el cómic como en la ciencia ficción. Perdón, Ignacio, no quiero aclarar bien por las dudas. Que el cómic no es un género, el cómic es un medio, formato, un lenguaje un poco distinto al de la literatura escrita, un poco distinto al del cine, un poco distinto al de, no sé, las artes plásticas. Pero hay muchos géneros, están todos los géneros, los mismos géneros que están en la literatura escrita están en el... ¿Poesía en cómic hay, por ejemplo? Y sí, porque puede haber, hay muchos cómics que son mudos, por ejemplo, que son pura imagen y tienen una narración en base solo a imagen. Se puede lograr un tipo de poesía visual. O sea, siempre tiene que ser visual, si no están, la imagen ya se cae del formato cómic y pasa a ser literatura. Me quería mover hacia la ciencia ficción porque el tiempo es tirano. Bueno, ya hablamos del tiempo, así le damos el paso a Marcelo. Yo creo que es la misma diferencia. O sea, hoy pareciera, ¿te acuerdas que hablábamos el año pasado que la ciencia ficción tendría como un relanzamiento, aparentemente, en esta época? Pensando en ese balance que hicimos del extranjero y del uruguayo, claro, vos tenías en los primeros años del siglo XX, tenías, claro, las industrias de revista con la ciencia ficción publicaban 50.000, 100.000, 200.000 ejemplares. Capaz que en un pueblo, no necesariamente en un ciudad. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con una tradición, ¿no? Con una tradición, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es una tradición que ya viene arracimada con la televisión, con las innovaciones tecnológicas, los proyectos de viajes espaciales, todo eso, bueno, es una tradición que es obviamente de un país que está dentro de esa perspectiva. Acá en Uruguay lo que pasa es que, yo leía, ¿quién decía? En Argentina no hay una tradición de ciencia ficción. Bueno, está, si en Argentina no hay, acá no sé qué está sucediendo. ¿El Eternauta la están haciendo? No, claro, porque a principios del 20 vos no tenés ciencia ficción uruguaya, no existe. Hay 5 autores, 6, 10, yo qué sé. Son muy poquitos y no hay hijos de esos autores, o no hay continuadores en ese sentido. Capaz que vos lees, yo qué sé, una obra de Quiroga, ¿no? El hombre artificial, o quizás el vampiro, ¿no? El vampiro, ¿no? las figuras a partir de fotogramas y radiación, unas historias que hacía Quiroga, ¿no? Y tenés capaz que un paralelo, ya en Uruguay eso no lo tenés, nunca me sale el nombre de esto, el fotopsico no sé qué, que es de un autor uruguayo de los viejos, del año 20, y después ¿no? Tenés alguna cosa de Bioy Casares ya en el 40 en Argentina, y tenés a Clemente Palma en Perú, que hace un individuo que está hecho de albúmina, radiación, y clona el tipo, Clemente Palma, Perú, y clona seres humanos, ¿no? Actrices de cine con las cuales convive después, ¿no? Está muy bien. Es una buena idea. Medio Pigmalión, ¿no? Es una buena idea. No, para nada.
Pero bueno, no tenés una tradición, y creo que también depende del mercado, ¿no? O sea, depende de los intereses, depende del contexto, de los intereses que el país tiene en ese momento. Y vos en Estados Unidos tenés un público cautivo de la ciencia ficción a partir de las revistas, en primerísimo lugar. Después los libros es algo posterior, o sea, o acompañando, pero en un nivel mucho más... Está el cine también. Sí, el cine tenés algo, sí, claro. Pero el cine es tecnología, o sea, acompaña todo ese proceso que es como tripartito, ¿no? El cine, la imagen cinematográfica, incluso el cómic de ciencia ficción, ¿no? O sea, la revista, algunas novelas. Entonces vos tenés una especie de marea que va acompañando, digamos, el proceso también intelectual o cultural de ese lugar. Acá no lo tenés eso, ¿no? En Argentina sí, para mí es un error eso de que en Argentina no existe, porque en Estados Unidos la ciencia ficción ya arranca en 1800 y pico, o sea, ya tenés ciencia ficción, tenés gente como Ladislao Holmberg, ¿no? O sea, que era médico y que hacía cosas con autómatas, ¿no? Y tenés, ya después viene Biot y vienen unos cuantos más, Luciano Lamberti, que es del 40 al 50, pero que va a estar ahora creo que en el MACA, Luciano Lamberti. Luciano Lamberti, No. es joven Luciano Lamberti, un muchacho joven. Bueno, No, entonces no es Luciano nosotros, Lamberti. digamos. Ah, no es Luciano Lamberti. Sí. Pero va a estar, pero no es. Bueno, pero digo, no va a jugar. Lo que pasa es que la literatura fantástica sobrepasa en Sí. Argentina la ciencia ficción. En todos lados, me parece. En esa especie de competencia errónea, porque en realidad son dos cosas. Yo no sé si son géneros ninguno de los dos, o son subgéneros. Digo, particularmente no me importa mucho, pero en esa separación de lo fantástico como lo sobrenatural y la ciencia ficción, que es algo real, que es la realidad proyectada hacia el futuro, ¿no? O sea, Borges decía que en realidad la ciencia ficción es una deriva del realismo. Y bueno, sí, es cierto, nosotros podemos ver este vaso, capaz que lo proyectás hacia el futuro y este vaso viene solo y dice, no sé, y lo tomo sin tocarlo, no sé, pero siempre es un vaso. Entonces, en esa diferencia la fantástica tuvo un público cautivo mucho mayor que la ciencia ficción. Y acá, este es un público, el público uruguayo es heterogéneo para los gustos, no sabría... Pero no tenés como un nicho de gente No, que lee yo como creo que no. ciencia ficción. Yo creo que hoy en día hay mucho más gente dentro de la ciencia ficción. Yo de hecho no me considero un escritor de ciencia ficción especialmente. Sí me interesa el tema porque además estoy trabajando con eso, pero no como creatividad no, yo no soy un escritor netamente de ciencia ficción. Pero no, acá lo que no hay no es una continuidad, no hay una línea, digamos, sino que son como ejemplos salpicados. Recién se creó una asociación de fantasía y ciencia ficción que va a estar por primera vez en el Montevideo Comics este sábado y domingo. Sí, Ramiro Sanchís. Es una creación así, pero muy reciente, como Mónica Marcheschi. Sí, Ramiro Sanchís, Mónica Marcheschi. Y ya hay como una editorial que es 21 de Ramiro Sanchís y en edición y Ruido Blanco, que es una revista que sale anual sobre fantasía. Sí. No, con ese problema, ¿no? de las continuidades y cómo metes a la gente como en ciertos lugares, porque suponete, yo me acuerdo una antología que había sacado Oscar Brando, donde empezó a mirar ese Quiroga más técnico, ¿no? más vinculado con problemas de las invenciones, eso que siempre se había dicho de Quiroga, ¿no? Del interés que él tenía por todo lo tecnológico y cómo vos podés empezar a leerlo allí. Pues estaba pensando en Feliberto con las hortensias, ¿no? Que también, si vos querés, podés ir armando, ¿no? O me acuerdo un libro que era de un argentino, no me acuerdo que se llamaba Borges y la ciencia ficción. ¿Viste ese? Un libro azul ese. Sí. Que bueno, que él decía, ¿no? Cómo él agarró, él usaba un cuento que a mí me encanta, que es el del libro de arena. Carlos Abraham, si no, no me voy a acordar jamás. Claro. Sabor. Pero
como él decía, Borges, que siempre como que le pone ese sabor Borges a toda la cultura de masas, y cómo él agarra el tema de, por ejemplo, de los ovnis, en un cuento como Hay más cosas, de Armor Sims, y cómo él le da esa vuelta filosófica, ¿no? Y vuelve un tema que es de toda la vida, ¿no? Adentro de la casa pensábamos que había, yo qué sé, ¿qué es? ¿Un súcubo, un demonio o alguien que vino a otro planeta? Lo que vive en esa casa rara, ¿no? Pero él, como era la casa de un filósofo, ¿no? Y habla de Schopenhauer y la mar en coche, eso hace que el tema de la ciencia ficción, que es un tema clásico, quede como tapado por todo lo borgiano, digamos. Entonces vos no dirías que Borges, no lo vas a meter a Borges en la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está asociada como a una cosa más popular, más, ¿no? Tiene un par de cositas, Borges, medianamente vinculadas a la ciencia ficción. Hay una que se llama Utopía de un hombre que está cansado, pero es como una utopía distopía, y por ahí capaz que por la distopía capaz que lo pones en un lado. ¿Es la de este hombre que no envejece? Sí, Viste que un ser eterno. Esa, ¿no? Sí, claro. Pero lo mezcla con otra cosa, ¿no? Entonces siempre está desfigurado. Borges es el gran desfigurador, ¿no? Pero bueno, capaz que se trata de eso, ¿no? De que en realidad, claro, uno puede hablar de una ciencia ficción rioplatense, pero sí puedes hablar como de autores, ¿no? Que de alguna manera pasan por ahí, hacen sus experimentos, y además por eso mismo, ¿no? Al ser un género que necesita una cultura, una cultura afincada en una concepción de la ciencia que nosotros pero también no lo tenemos, ¿no? Los autores como que no se identificaron. Estoy pensando en Tariq Carson o Mario Lebrero, que escribieron cosas que pero ellos mismos a sí mismos no se identificaban con los autores de ciencia ficción. Incluso hasta renegaban. Sí, Lebrero renegaba. Tariq más o menos. O sea, creo que él dijo que no quería que lo encasillaran en ciencia ficción. Ahora, más de la mitad de su producción es de ciencia ficción. Claro, pero él no quería. Tal era fantástico, pero no quería que lo encasillaran. También es una cuestión de mercado. No. Digamos que incluso el representante que trajimos de la ciencia ficción es como medio. Sí, yo no soy, a nivel creativo yo no soy un escritor netamente de ciencia ficción. Sí, a nivel académico sí estoy interesado en eso porque estoy trabajando con eso ahora. Pero sí, tengo cuentos de ciencia ficción, pero no soy todo. De todas formas, si yo pudiera opinar, diría lo siguiente. El miércoles entrevisté a Jorge Carrión, que es un escritor español que empezó siendo escritor de ciencia ficción, interesaba, y ya estamos viviendo una especie de distopía o de utopía tecnológica, y entonces lo que él plantea ahora se plantea como un escritor, y me lo estuvo explicando, que vincula distintos saberes o articula, es decir, dice que para él ya se terminó la época del individualismo y lo que va a ocurrir ahora es la producción en redes. Entonces lo que hace es, por ejemplo, la novela que estuvimos hablando, es una novela que es sobre una exposición, que lo llamaron de un museo a él para que escribiera sobre esa exposición, y generó una novela de ciencia ficción donde una voz robótica femenina del futuro le está hablando a él, y donde aprovecha todo esto para poner en imágenes las exposiciones de estos artistas digitales. Entonces vos vas leyendo la novela y tiene muchas imágenes que tienen que ver con lo que va narrando. Y yo le digo, che, pero qué bien hecho que está esto, que está hecho con papel brillante, coteado, ¿no? Y dice, sí, pero es que es un catálogo. Claro. Entonces es una novela que es como un catálogo de una exposición. Entonces esa articulación hace que y él está hablando de, bueno, obviamente hay no solamente artistas digitales, sino hay un experto en física cuántica, pero también hay uno en biomedicina. Entonces, lo que quiero decir es que es híbrido y él está haciendo ciencia ficción, no se considera ahora escritor de ciencia ficción. Y Jorge Carrión además tiene un libro anterior que es sobre los pasajes, ese es Membrana, sí. Que tiene un libro que es sobre pasajes de Cataluña, de Barcelona. Barcelona tiene un montón de lugares que se llaman los pasajes, que es en la ciudad
Barcelona tuvo un ensanche en la ciudad, entonces en algunos lugares de la ciudad había como no son túneles, pero había como pasajes que te llevaban de una calle a otra, o te pasaban por abajo de alguna casa, y él fue recopilando todo lo que son los pasajes de Barcelona y tiene unas historias impresionantes que incluso dialoga un poco con lo que son las historias de Walter Benjamin, ¿no? ¿no? El libro de los pasajes. El libro de los pasajes. Sí, sí. No, otra cosa que dice, por ejemplo, es que para él estamos entre lo biogenético y lo código genético. Y cada uno está tratando de estar en el centro. A lo mejor los códigos genéticos ya están en el centro, todavía no nos damos cuenta. Y entonces lo que plantea en este libro, que no es en la membrana, es todos los museos de ciencia ficción. Todos los museos son novelas de ciencia ficción, se llama. Es posterior a la membrana y también habla de membrana. Y entonces lo que dice es que la voz robótica que le está hablando a él, le dice en un momento, paren ya de hacer escrituras, literatura, donde siempre los robots, siempre la inteligencia artificial son los malos. Porque todo lo que ustedes están escribiendo y están imaginando que la ciencia ficción, que la inteligencia artificial y que los robots y que los androides son los malos, nosotros lo estamos leyendo. Entonces ustedes están formando a la inteligencia artificial con un modelo de gestión. Entonces, traten de escribir una utopía, no puede ser todo distopía, algo bueno puede haber en la inteligencia artificial. Y la propia novela se plantea como una utopía tratando de hablar bien de la inteligencia artificial. Y todo esto en un contexto que ya no es del futuro, o sea, es del presente. Pero igual es el tema de la ciencia ficción. Pero a la hora de narrar, por ejemplo, vos, si no narrás desde un problema, ¿cómo narrás? ¿Cómo contás una historia si no hay un desequilibrio, una dificultad? A mí lo que me quedó claro también, lo que decís, lo que me quedó claro en esa novela que leí, de todos los museos son novelas de ciencia ficción, es que todo esto que estamos hablando, ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, antes hablábamos del desarrollo tecnológico, antes hablábamos de los cyborgs, todo esto no dejan de ser un espejo de la humanidad. Y es un espejo que refleja la humanidad, refleja todos los demonios de la humanidad, todas las perversiones, todas las cosas oscuras. La humanidad no tiene solamente eso, tiene partes luminosas. En general se escriben más las oscuras, pero bueno, podría escribirse la parte luminosa. Sí, yo pienso que hubo, Marcelo, corregime, como distintas fases de la ciencia ficción que iban cambiando en función de la relación que tenía la cultura con la tecnología. Claro. Entonces pasamos por la etapa optimista, de los viajes espaciales, etc. Pasamos por la etapa cyberpunk, de la distopía, la tecnología como nuestro destructor. Y ahora, no sé, estamos en otra etapa en la que no tiene sentido hablar de distopía porque ya casi que la estamos viviendo. te queda atrasada la novela antes de sacarla. Claro, hay cosas que vos decís, voy a imaginarme que pasa tal cosa y te enterás de que ya está pasando. Y capaz que ahora la relación que habría que definir, o sea, obviamente la literatura, tanto la de ciencia ficción como todo lo demás, sale de cuál es el espíritu de los tiempos. Claro, y si en este momento, ¿cuál es nuestra relación con la tecnología? No sé, una hipótesis un poco pesimista es que ya nos dimos por vencidos. Como que el estado del alma de la humanidad ahora es decir, salió todo mal, imaginémonos el fin. Esa es una corriente que existe. Sí, lo que sí es cierto es que la ciencia ficción, que supuestamente imagina el futuro, siempre está reflejando el presente. De la misma forma que la novela histórica, que supuestamente refleja el pasado, está reflejando el presente. Saludo allí a Carolina Bello que está ahí. Y en este caso, claramente una cosa que me impresionó, digamos, de la charla con Jorge Carrión, capaz que ustedes todos lo saben, yo no lo sabía, que es que en la serie Black Mirror, lo que se basó es que cada episodio de la serie Black Mirror, lo que hizo fue agarrar algo de una red social e imaginar la exageración. Sí, expandirlo un poco. Pero ves un capítulo de hace 5 años y ya no tiene gracia. Exacto, sí. Hay un Tinder exagerado, uno que te buscan pareja, por ejemplo. Y ahora esto se ha metido hasta en las campañas políticas, ¿no? Los formatos como van metiéndose así, ¿no?
Y hablando de los formatos, me interesaría, para porque nos queda un ratito para ir cerrando y ir cumpliendo con nuestro horario, justamente lo de la brevedad. Pablo fue uno de los organizadores en su momento de unos concursos que hubo de microficción, microcuento, micronarrativa, ¿cómo le llamamos? ¿Qué es? Bueno, la microficción lo que tiene, digo, primero que es algo que es anterior, digamos, a, como pasa siempre, a la prescriptiva o a la teoría o a la investigación sobre ella, eso es claro. Se menciona que la teoría es la única latinoamericana en cuanto a la escritura, y se menciona que comienza en las décadas de los 80 y que es una teoría colectiva. Hay varios autores que han ido planteando un detalle que no tiene un nombre real, pero digo, no tiene un nombre definido. En uno se le llama microficción, en otro se le llama minificción, en otro hablan de microrelatos. Si vas en distintos... Hay tres polos que son el de España, el de México y el de Argentina. Y en los tres le llaman diferentes. Uno le dice minicuento, otro microrelato, otro minificción, microficción. Y tiene que ver en principio con la brevedad, pero no solo con la brevedad cuantitativa. Uno de los teóricos que a mí me gusta más, el más importante para mí, que es argentino, David Lagmanovich, él decía que la brevedad no puede ser muy cuantificada, porque breve es lo que yo leo que creo que es breve, y extenso es lo que yo leo que creo que es extenso, y eso va variando según el momento, según el entrenamiento, según el espíritu de los tiempos, la fragmentación, en fin. Entonces, no podía estar definido solo por una cuestión cuantitativa, y de hecho no lo está, o por lo menos es el consenso en Latinoamérica. En Estados Unidos hay como ellos entienden la industria editorial, hay toda una tabulación que te dicen de tanta página, hasta página y media es esto, de a 3 páginas es esto, ahí te hablan de la novela, de macronovela, está todo cuantificado en páginas o en caracteres. Pero eso tiene que ver ellos hablan de la sudden fiction, ficción súbita. Y bueno, para ser un poco rápido, ser breve. Te quedan 3 minutos, como bueno, vos. muy bien, con 3 minutos, me sobra uno. Siempre decís lo mismo, pero claro. Se venga así de la máquina de pensar. Bueno, el antecedente en América Latina es Julio Torri, es un mexicano, de un libro de 1917, y hay otro antecedente ilustre que es muy cercano a nosotros, que es Borges y Bioy Casares en la década del 50. Ellos hacen una antología dice cuentos breves y extraordinarios, antología con cuentos breves y extraordinarios, se llama algo así, donde, como hace Borges y Bioy, sobre todo Borges, se está adelantando a todo, y ahí está, en ese libro del año 57, si no me recuerdo, pero puede ser que me equivoque. Está todo. ¿Qué es lo que reunieron? Reunieron cuentos breves, pero no solamente cuentos breves. Por ejemplo, está un parlamento si no me equivoco, del Don Juan de Zorrilla San Martín. Entonces, ¿qué quiso decir? Y también hay un fragmento de una novela, que ahora no recuerdo cuál es. ¿Qué es lo que plantearon ellos? Que la microficción es una operación de lectura. Entonces, uno puede ver microficción donde quiera. Puede verla en un aviso, puede verla en una noticia, porque es la creación como operación de lectura, del lector. Y ahí ellos ponían, ponen un fragmento de decadencia del Imperio Romano, que son 8 tomos, es un ensayo histórico, y ahora no me acuerdo del nombre. ¿Y lo resumen en...? No, agarra un fragmento diciendo, y ese fragmento está bárbaro. Es como si yo te agarrara 2 párrafos de la Biblia, en un momento que se cuenta una historia, y eso es una microficción. El viejo y querido chiste, incluso, ¿no? Exacto. La estructura exacto. Con remate. Sí. El tema con el chiste, eso me sale en la conversación con Lebrero me dice lo siguiente. El chiste lo que tiene es que es un desenlace que, como genera risa, libera la presión que genera el cuento, la historia, la libera. Y la buena literatura no te libera, te deja eso adentro, para que siga trabajando en tu alma, que siga trabajando, y esa es la verdadera literatura. No la que vos decís, te reís y contame otro. Sí, claro. Sí. Te iba a decir que hablando también de esa antología, que también tienen ahí colecciones de historias orientales.
que ellos les presentan como microcuentos. Está muy bueno para trabajarlo en idiomas japoneses, que son todos de una página. Compras el libro, 150 historias en una página. Y tienen otra, que sacaron poquitos años después con una autora también, Zampano, creo el apellido, o algo parecido. María Zambrano. Que es de cuentos cortos, pero de literatura fantástica. Que esa también está muy buena y casi todos son también están buenísimos. Es que como docentes le vemos la parte práctica de decir, está bien. Ocupa poco espacio, poca fotocopia y se lee en un ratito. Pero también está eso de... También cuando nosotros agarramos a los chiquilines, a ellos también, tú les llevas algo un poquito más largo que eso y ya es como, wow, el miedito a la mucha letra. Lo que decía él de la brevedad relativa. Claro, y trabajar también, viste, cuestiones con las historietas y eso que él comentaba al comienzo de que los profes de español. Pero el tema es justamente no como un ataque al género, sino de la utilidad que nos permite de que no les podemos llevar ya en 3 páginas de una novela. Terminás las 3 páginas y nosotros que los agarramos chiquitos no saben qué leíste en la primera, ¿viste? Y eso a su vez que ellos ya tienen, estamos en una época muy visual y les sirve de gancho. Porque si tú empiezas por el otro lado, por eso trabajar mucho en microcuentos, con cositas de historieta o incluso, yo qué sé, haiku como poesía corta, son todas cositas que presentan que vas como para hacer un trabajo escalonado, más por ese lado, no por no ver hay algo así, ¿viste? Igual hay todo un arte en hacer puertas, ¿no? Sí. Cualquiera que hace una buena puerta. Igual Ana María Yuga lo que te dice es que el lector de microficción tiene que ser un lector muy entrenado y tiene que tener un gran poder de concentración porque es breve, pero te puede hasta cansar, digamos. Entonces requiere una participación del lector. Pero estoy de acuerdo con vos, es que una de las cosas brillantes que tiene la microficción es que uno puede dar en una clase, puede hablar, o incluso puede saber de memoria una obra, ¿no? Y decirla, y entonces eso permite. Yo ahora estoy trabajando en una antología de microficción y entonces de toda la literatura uruguaya, donde veo cuentos cortos, y eso lo que me está permitiendo es ver como un catálogo, ¿viste? Como un catálogo, no sé si de pintura, de cuando uno ve los colores, así, rápidamente recorrerlo y ver los distintos estilos que tiene todo, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, creo que tiene futuro. Otro detalle, no sé por qué razón, eso nunca lo pude averiguar, nadie me dio una respuesta. En Uruguay hubo en la academia, en el profesorado, en toda la institucionalidad literaria, como o bien un rechazo o una gran ignorancia o un desprecio total a la parte de microficción. Por lo tanto, nadie, así como nadie se reconocía como escritor de ciencia ficción, acá en Uruguay hay muchísimos ejemplos de microficción, pero nadie se reconoce. Por ejemplo, Galeano es el microficcionista por excelencia. Sí, claro. Es universalmente conocido, funciona en todas partes. Obviamente la microficción funciona y hay muchos teóricos en Argentina, en Chile, en Venezuela también, en México sobre todo, en España. Y le preguntaron varias veces a Galeano, bueno, usted hace microficción, y él siempre la negó. No, dice, yo le llamo ventanas a mis textos, son pequeñas ventanas, ¿no? Microventanas. Por ejemplo, Bonetti, digamos, yo hice un trabajo para una universidad de Francia, París-Nanterre, sobre un video sobre microficción uruguaya. Y yo pensé, está hecho, yo lo conté en el 2018, lo hice, y dije, tiene que haber escrito algo sobre microficción en Uruguay. Y hablé con la gente de la Facultad de Humanidades y dije, tiene que haber una tesis. Se fijaron, se fijó Alejandro Cortázar, y me dijo, Pablo, no hay nada. Tu artículo va a ser el primero en 2018 sobre la microficción. Y ahí lo que muestro es que Bonetti hacía microficción y nadie parece, o sea, Bonetti tuvo en los años 80 un proyecto que enteré después de hacer como una novela con cada capítulo fuera una página con historias y naufragó y quedaron esos capítulos que son historias.
y son de 1,5 páginas, y de hecho publico ahí en ese artículo una sobre Leonetti, pero Feliberto Hernández también hizo, el primer Feliberto hizo el experimental hizo muchísimo, y yo que sé, Marosa Di Giorgio también, que es poeta, está considerada, que hace micronarrativa. En fin, podríamos seguir hablando, pero sí, pero tenemos que... Hago el cierrecito y ya, perdón. Porque... No, yo pensaba con Marosa, que Marosa no hace ficción, hace prosa poética. Entonces, en la prosa poética que hay, me parece que hay un montón de gente que hace prosa poética. Juana Ibarburu, por ejemplo, ¿no? Sí. Como esas, O poesía en prosa. O poesía en prosa, entonces, capaz que por eso, como que no hay... Yo no creo que me parece que no hay como una microficción así, como ficción en estado... Claro, pero no es que haya microficción, no es que yo diga, este es un vaso que es microficción y el de Damonte no es microficción, tira, ¿verdad? Sino que la microficción es una operación lectora. Entonces yo como lector puedo ver que en algo que cuenta Juana Ibarburu sobre la guerra de Blanco y Colorados hay un fragmento y que eso funciona. Claro, si eso por ejemplo, Marosa Di Giorgio, que también la incluyo en este artículo, Marosa Di Giorgio tiene un poema en prosa, si se quiere, porque escribe en prosa, donde dice, cuando el dinosaurio pasó, mamá y yo estábamos friendo no sé qué. Entonces, obvio que Marosa cuando escribió eso, sabía de qué estaba hablando. Y hay un libro sobre Marosa de Eber Benítez Pesolano, que la trata in extenso, toda esa obra, y dice en ese libro que desde el punto de vista de micronarrativa se podría estudiar Marosa, pero que él no la va a estudiar, y le faltó decir porque soy uruguayo, porque en Uruguay no estudiamos eso, no lo sabemos, no queremos saber. La presencia de un dinosaurio que te ayuda. Sí, bueno, es un chiste, cuando Marosa pone, cuando estamos en la caverna y pasó el dinosaurio, no sé qué, no sé cuánto. Igual eso tiene un Aludiendo al dinosaurio de Monterroso. Claro, es ese dinosaurio de Monterroso que marcó el género al extremo tal, o el subgénero, como le quieran llamar, que fue necesario hacer una antología en México que era cuando el dinosaurio se va y aparecía solo la cola, ¿no? Como diciendo, vamos a sacar el dinosaurio de una vez y vamos a hacer microficción nosotros. Tengo que hacer el rol de tirano en este momento. Agradecemos mucho todos los conceptos vertidos, la conversación, la participación del público también. Y en este momento vamos a ir dando por cerrada esta mesa, vamos a hacer un breve receso de quizás no más de 5 minutos capaz para poder empezar y seguir en horario con la siguiente mesa sobre literatura infantil y juvenil. Y muchas gracias.